Hola, comment ça va? Alors, aujourd'hui, j'ai préparé une petite vidéo pour vous expliquer le quatrième TP, le quatrième et dernier. Es el último del año, chicos. Así que, ya. Vamos, que se puede. Así terminamos y aproban, ojalá, la materia. Así que TP4, ¿eh? Con fecha de entrega hasta el 20 de noviembre. En este TP vamos a hablar de proyecto, de cómo hablar de futuro, ¿no? El objetivo de ce TP, de este trabajo, es que pueden contar acciones que van a tener lugar en el futuro cercano. ¿Ok? Entonces, para hablar de algo que va a pasar mañana, más tarde, en una semana, vamos a utilizar un tiempo que llamamos le futur proche, el futuro próximo, que también existe en castellano. Van a ver por qué. Pero no se forma de la misma manera, y eso es importante. Entonces, si así empieza el TP, ¿no? Observe et lis les situations. Observe ces situations et lis. Et tu vas être en retard, dépêche-toi. Où vas-tu? À la montagne. Je vais faire du ski. Je vais lire le courriel de mon ami. Quoi d'autre? Ici tenemos distintas frases, ¿no? Plus tard, ils vont faire leur devoir. Todas estas acciones son a futuro. Entonces, ¿qué viene acá? Ils vont faire leur devoir. Je vais lire le courriel, etc. ¿De qué se trata? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se forma entonces le futur proche? Y acá tenemos, c'est très simple. Pour le futur proche, on va utiliser le verbe aller, attention, au présent. El verbo aller es un verbo irregular, ¿eh? Así que lo tiene que saber. Donc, le verbe aller au présent et l'infinitif. Je vais partir, je vais étudier, je vais dormir, je vais regarder la télé. Siempre el verbo aller au présent y el infinitivo, el verbo que sigue al infinitivo. Comment on conjugue le verbe aller? Acá lo tienen en el TP, pusimos la imagen, je vais, tu vas, etc., plus infinitif. Nager, chanter, nous allons, etc. O sea que eso es la regla para el futuro próximo, le futur proche. En castellano, si saben, recuerdan, voy a decir, voy a comer, voy a salir, voy a. Acá con el francés es distinto, o sea que tengo el verbo aller, ¿ok? Pero justo atrás tengo el verbo y el infinitivo. Aller plus infinitif. Eso es el tema, digamos, principal del último TP para tercer año. Entonces, l'exercice, ¿qué tiene que hacer? Acá, complète les phrases avec le verbe aller au présent. Nous, dîner. Demain, je. O sea que acá solo va, y nada más que esto, el verbo aller en el presente. ¿Y dónde lo tienen? Lo tienen acá. ¿Ok? Je vais, tu vas, eso. Es lo que tienen que hacer en este ejercicio. Después, en el ejercicio 3, on a complète les phrases avec le futur proche. ¿Ok? Futur proche, hein, eso. Aller plus infinitif. Des verbes suivants. Se reposer, partir, commencer, pleuvoir, tomber ou manger. Par exemple, dans cette première image, acá, donde están, acá van al cine, ¿no? Este le dice, dépêche-toi, le film, ¿cómo va a seguir? Le film
Por ejemplo, le film va commencer. ¿Entiende? La película va a empezar. Apúrate, la película va a empezar. O sea que en este ejercicio, eso, está la imagen y usted tiene que completar la frase con uno de estos verbos, pero au futur proche. ¿Oui? Y por último, entonces, este está haciendo esquí, este, etc. ¿D'accord? Y el último, como siempre, hacen una frase, ¿no? A toi, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Fais au moins 5 phrases. Acá usted tiene que escribir como 5 actividades, 5 cosas que van a hacer este fin de semana o mañana. ¿Ah? Entonces sería demain o ce week-end, je vais étudier, je vais faire le devoir, je vais me promener, je vais visiter ma famille, etc., etc. 5 frases. Y eso está todo, con eso está todo para este último TP del año. Recuerdo que están a tiempo todavía de mandar los TP que todavía no tuvieron tiempo de hacer. Hasta el 20 de noviembre se puede. Si tiene dudas, si tiene preguntas, si no recuerdan qué TP les faltan, no sé qué, me escriben, le contesto, les ayudo lo más posible, como siempre. Le mando un beso enorme. Hasta luego.